Amigos y amigas, muy buenos días. En el sur de las noticias contamos ya con la presencia de nuestra distinguida invitada para este día. Se trata de la emblemática periodística Olga Iris Mencía. Además de periodista, es escritora en narrativa, poesía y novela corta. Además les cuento que Iris Mencía es ex moderadora del programa Contrapunto y Coloquio Científico. Además, ejerce un periodismo muy apegado a la cultura de todo un pueblo. Bienvenida, es un honor tener aquí a Olga Iris Mencía. Buenos días, Olga Iris Mencía, qué honor tenerla esta mañana. Olga Iris Mencía es de las, a mi criterio, y se lo digo no porque usted está personalmente, sino que siempre lo he manejado así, aún con la juventud que usted representa, pero con muchos años, con muchos años de experiencia, escritora y de todo, y que viene de una estirpe de escritores. El papá es un gran hombre de las letras. La abuela. También, ¿verdad? Mi abuela Juana, le encantaba escribir, ya en paz descanse la señora. Sí. Qué gusto saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado Iris y qué ha pasado con la periodista Iris Mencía? Yo la recuerdo en el programa Contrapunto. Sí, hace muchos años. Hace muchísimos años, pero primero déjeme saludarlo, sí. Agradecerles tanto al caballero que presentó, ¿verdad? Que le da don Fran Gómez, que le da tanto cumbos a uno cuando llega por aquí, a Johnny, que es un jovencito que está entrenándose en esta materia de técnico en televisión, y por supuesto a Alan y a usted, Javier, que ha tenido a bien invitarme ayer a raíz de pues una conversación que tuvimos con un par de colegas, y hay que agradecerlo porque Gilda decía ayer que cuando una es una periodista combativa o digamos que dice verdades, que se pone del lado de las víctimas generalmente cuando hay eventos noticiosos, es excluida o es excluido. Y yo le decía, no necesariamente. Porque cuando usted dice esta persona es subjetiva, es una opinión suya. Sí. La otra persona puede que sea objetiva o no, o subjetiva o no. Pero quienes intentan excluir a veces no lo logran porque habemos personas que, y creo que debe ser también un alto porcentaje, que no nos damos por aludidas, aunque nos pretendan excluir. Entonces, puede haber una intencionalidad de exclusión, sin embargo, seguimos como adelante, formando parte de procesos sociales, culturales, nacionales, cambios estructurales, etcétera, o otras áreas, porque el periodismo es muchas cosas, ¿no? El periodismo tiene muchas ramas. Parte del periodismo es lo que hicimos, por ejemplo, en audio-video, durante muchos años, que empezamos con un programa para el campesinado que se llamaba Abriendo Surcos, y que ahora hay un programa de televisión que tiene un nombre también de apertura, y yo digo, bueno, lo chepeó, pero eso lo digo yo, puede que no sea cierto, ¿verdad? Y luego entramos a cubrir economía, cubrir Congreso, con Guillermo Castellanos Enamorado. Tenía compañeras, digamos que de mucha altura, de mucho conocimiento, como Miriam Mercado, que es una persona impresionante en su periodismo, ¿no? Es, bueno, una experiencia increíble durante más de 16 años en radio. Y de ahí, pues, él baja el perfil, mire, hágalo así de esta forma. Ya no, Javier, ya cuando a una periodista que se ha formado, digamos, en la batalla, y que la batalla son las calles, le dicen, baje el perfil, ya uno dice, ya no me gusta estar aquí. ¿Y qué hace uno cuando no le gusta estar en un lugar? Se va. Ahora, pero ¿cómo nace ese sentimiento de periodista en Olga Iris Mencía? Digamos que de niña quería ser investigadora. Y aquí no hay
esa posibilidad de ser investigador, a menos que sea una policía, un militar, un agente encubierto, una cosa de esas que tiene más que ver con el espionaje que con la investigación. Entonces, al no haber una carrera de estas aquí, y siendo yo tan inquieta, además viviendo y habiendo nacido en una imprenta donde se hacían periódicos, donde se procesaba toda esta información, donde llegaban poetas, donde había escritores, tipo litografistas, es difícil que no se le pegue a uno esa gana de el olor al papel. Entonces me parece que por ahí se fue formando esta idea, ¿no? Me encantaba pensar que podría ser socióloga, pero uno dice, voy a ir por este camino que supone recto, y por ahí tiene muchos altos y bajos. Y entonces aterricé en la escuela de periodismo. Hay un elemento importante que me cautiva en 5 o 6 minutos que tiene de estar platicando con nosotros, es su léxico y su capacidad, su dicción, su capacidad de poder hablar y de poder, para radio es maravilloso. Sí, para televisión ya les dije que close-up no tanto, pero bueno, aquí estamos, buenos días. Y eso es difícil ahora en las nuevas generaciones, que nos cuesta leer, que nos cuesta cultivarnos, que nos cuesta tener criterio. Yo creo que de repente Iris tenía una presión, nos dice que su abuela Juanita escribía, y le encantaba. Y su papá, un escritor por excelencia. Mi madre, una lectora. Una lectora, y nacer en una imprenta, hombre. Bueno. Ya, el que no aprende ahí. Sí, mi papá tuvo la imprenta gracias a la madre, que le dio una maquinita, una prensa, a los 19 años. Y bueno, le dijo, aquí está, hacete la vida. Y lo mandó para Tegucigalpa, de Tela para Tegucigalpa. Y así se hizo una imprenta que fue, dejó huella. ¿Cómo se la llamaba imprenta Cultura. Tenía, cuando ya comenzó Mario Mencía Gamero, Juana Gamero la madre, Enrique Mencía el padre, por el lado de las abuelas, del otro lado mi madre es Olga Bárcenas, editora. Ella revisaba todo el material en la imprenta, y un grupo de hermanas y hermanos también, y primos, que estábamos alrededor ahí como leyendo, ¿no? A los 4 años, digamos, 5 años, nosotras leíamos los periódicos de la época. Y mi papá ahí nos daba unas cuantas monedas, que entonces uno era una millonaria por unas poquitas monedas. Con 2 centavos se compraba 5 moritas. Sí. ahora ya esto no vale. Y leíamos el periódico o cualquier otro libro de Pompeyo del Valle, de cuentos rusos, pero usted, cuentos finlandeses. ¿A qué escuela le toca ir? A la Argentina, República Argentina, 2 años. Solo de mujeres. Solo de mujeres. Y después la Inmaculada Concepción, un poco como para calmar la cabeza inventiva de la niña. Sí. Y cuando se ubica en, digamos, mejor condición la imprenta, que empiezan a haber trabajos más fuertes, de repente pensaron que la escuela privada podría tener mayor disciplina. No creo que haya sido una cuestión como de estatus o de exclusión del mundo del pueblo, porque eso es la privatización de la educación. Sí. Pero estudié entonces en colegios privados como la Inmaculada Concepción, como el María, los primeros años de educación básica. Y con Acarita usted... Y Tegucigalpa. ¿Pudo ser monja? Ay, no. Imposible. Imposible. En todo caso sería una monja no tan parecida. Sí, probablemente de teología de la liberación. Probablemente una orden diferente, ¿no? Una orden en donde estuviéramos sacando a Dios del juego del mercado y lo pusiéramos como adentro de los corazones de la humanidad. Quizá. Sí, y en esa época, bueno, usted nos ha contado ya que creció, que nació en una imprenta, que entre escritores y personas muy intelectuales, un gran compromiso,
Pero su juventud, ¿cómo fue? ¿Cómo la manejó? Porque la juventud uno dice, bueno, tuve novio, salí Un a alguna desastre, fiesta yo y soy todo un eso. desastre como persona que intenta cierto orden ahora. Pero en la juventud, digamos, como yo podría considerarme amigos, compañeros, una persona desadaptada, muy desadaptada a la sociedad actual. Y creo que es natural estar desadaptada a una sociedad como esta, porque si no, uno formaría parte de las personas enfermas. Sí. O sea, alguien dijo eso, ¿no? ¿Cómo se puede adaptar usted a una sociedad como esta? Es como difícil desde niña, y más cuando tiene un poquito de lectura, digamos, que va conociendo algunos personajes ahí interesantes, ¿no? De un mundo que, aunque sea un pañuelo, es amplio en otros sentidos, es diverso, es plural. Entonces, un poquito desadaptada respondiéndole su pregunta, y esto me llevó un poco a beber con mucha intensidad. Y claro, ya cuando usted tiene lecturas, alcohol, Cigarro. bueno, por supuesto, cigarro, otras drogas no, porque aunque la marihuana yo no la considero nociva, No puede. no, No a fue mí consumidora. me pone un poco abstracta, y yo ya soy bastante abstracta. Sí. Entonces, ya con eso sería un poquito diferente. Ahora, ¿cómo? Pero entonces, entrar a ese mundo, Iris, del alcohol, que al final es como una fantasía peligrosa, porque uno al principio empieza a disfrutarlo, Claro. pero que con el correr del tiempo se vuelve... Es que es una enfermedad. Sí. O sea, toda adicción es una enfermedad, y hay personalidades, yo me imagino que tenemos como más facilidad de estas adicciones, ¿no? Por diversas razones. Puede ser el mismo entorno, que cuando las niñas están hablando de que vinieron o las trajo una cigüeña, o que no saben cómo se hicieron los chicos, y usted ya conoce ese proceso, por ejemplo, dice, qué barbaridad. Pero como es la mayoría, ¿verdad? Sí. Por prejuicios, por patrones, por estereotipos, por tabúes, entonces creo que eso lo lleva a uno también a decir, esa fantasía, voy a cambiar un poquito este mundo, ¿no? Y es una enfermedad que la padece la mayor parte de la población hondureña. ¿Y cómo entra usted? O sea, viniendo de una formación de escuelas y colegios religiosos, Inmaculada, María, ¿cómo entra usted? ¿Y cómo entran los de bilingües? ¿Es lo mismo que ocurre hoy? Es ¿De la misma manera entró de usted? la misma manera. Pues O sea, engavillada. como dice Porque Javier, los juegos se del empieza alcohol son- jugando Sí. y bueno, y se termina bastante mal. Bastante mal. ¿Cómo tan mal? Porque es importante esto, yo creo que a veces uno tiene que, porque la gente lo ve la imagen, Claro. pero no se imagina de dónde uno puede venir, ¿verdad? El estar frente a una copa de licor, Ujú. un poeta o alguien que tiene capacidad de lenguaje Es puede un- hacer sentir que Es una inspiración. el estar frente a una copa de vino o una copa de licor puede ser lo mejor. Claro. Pero los que hemos recorrido ese camino nos damos cuenta que no es tan fácil, que hay un momento en la vida donde hay un impacto mayor. ¿Hasta dónde considera Olga Iris Mencía que pudo haber llegado a impactarle tanto el alcohol? Hasta el punto de decir que había que dejarlo. O sea, hasta el punto, esa es como una de las ventajas. Yo no sé si la Biblia tendrá que ver con el alcohol, pero dice, muchos querrán, pero pocos serán los elegidos. Sí. Entonces, en ese sentido es reconocer que hay un problema, admitirlo, no solo reconocerlo, admitirlo, saber que le está haciendo daño a otras personas. Ahora, en esa etapa del alcohol, Iris, la parte del sexo, cuando se tiene también mucho conocimiento, pues a veces uno tampoco tiene barreras, El hasta- pensamiento no tiene. ¿verdad? El pensamiento no tiene barreras y el sexo es rico. Sí. O sea, es una cuestión también como decir, bueno, ¿Hubo liberación diferenciemos. en ese sentido? Digamos que he disfrutado de mi sexualidad con plena libertad Pero, y sigo disfrutándola. Sí. Entonces, este sentido de no tiene que ver tanto con, tiene que ver
más bien con hasta dónde una persona dice, toco fondo, y hasta dónde una persona dice, ¿cuál es su fondo? Es una cuestión de conciencia. Claro. Entonces, y el alcoholismo en general sí tiene que ver, por ejemplo, con daños a terceros que quisieran no verle a uno en ese estado, Sí, claro. daños con un poco de fantasía, digamos que demasiada fantasía, porque el alcohólico usted lo ve en la cantina, Y es todo. es Superman, o el zorro. Es el mejor periodista. Es el mejor periodista. Arquitecto, es el mejor Sí, ingeniero. es y todo. cuando le van a preguntar, ¿qué profesión tienes? No, yo soy albañil. Claro, entonces sí, entonces tiene que ver más bien con el alcoholismo le levanta un monstruo a la gente, que es la arrogancia y la soberbia. Y cuando uno se da cuenta que esa arrogancia y soberbia le está dominando, tiene que hacer esfuerzos casi universales por decir, hey, ¿qué te pasa? Y otras voces internas y otras voces amigas le dicen, hey. Entonces hay un decir hermoso que es este de que el necio no rectifica. Claro. ¿Y cómo logró sobreponerse a esa situación? A muchas amistades. Ok, el apoyo del Alcohólico Anónimo, ¿qué piensa de ese programa? ¿Lo utilizó en algún momento? Sí, sí. ¿Qué piensa Claro, de ese programa? utilice todos los mecanismos, desintoxicación, clínicas, todo al alcance de la mano y de la mente. Y Alcohólicos Anónimos me parece interesante cuando, me parecería más interesante todavía si no estuviese en una sociedad tan patriarcal, tan esas relaciones de dominio patriarcal, ¿no? Porque yo me retiré de Alcohólicos Anónimos diciendo en la tribuna, pónganse falda, aunque yo ande con pantalones, pero pónganse falda, ubiquen un vestido y vengan, hablen como alcohólicos, como si fueran mujeres, ¿verdad? Porque la mujer, pero esa mujer, qué escándalo, esa mujer abandonó los niños, tiene que ver con que se echó sus traguitos anoche, esa mujer es una promiscua, hay demasiado y patriarcalismo y yo creo que estigmatización. Y yo creo que más bien, usted lo dice muy prudente, pero regularmente a la mujer que ingiere bebidas alcohólicas, lo menos que la tratan es de prostituta, una mujer de la calle, una mujer cualquiera, y la gente no sabe realmente en el problema que podría estar una y a los mujer, hombres, ¿cómo les dicen? no Patero. les dicen patero, pero dependiendo, también depende del lugar donde beba, porque a los que bebemos en Comayagüela nos dicen pateros, pero a los que si bebemos en las Lomas del Guijarro es una persona que de repente le gusta divertirse. Es un hombre que es muy campechano. Alegre. Si es patán en Comayagüela, aquí es todo lo contrario. Es un hombre muy alegre, es un hombre diferente, una mujer diferente. Pero eso ya tiene que ver con una construcción social que hay que desconstruir, que hay que desconstruirla. Aquí hay un problema serio, Javier, que yo lo he visto, y Alan, que yo lo he ido valorando con el paso de mi periodismo. Y realmente aquí hay un problema de estructuras arcaicas y estructuras sociales que están vinculadas en esa relación Estado-Iglesia, y en eso que usted comentaba ahorita, esa hipocresía social, ¿verdad? Aquí hasta cuando se muere un fulanito con apellido, digamos, árabe, turco, judío, son páginas enteras en los periódicos, ¿no? Completas. Pero, por ejemplo, asesinaron al señor Gómez, y ni siquiera la señora que rectora la universidad pudo decir lo siento o vamos a investigar, y de la forma en que fue muerta. Entonces aquí hay una deuda terrible, enorme diría yo, con el pueblo hondureño, ¿verdad? Y esta deuda es también de los políticos, ¿verdad? Claro. De ustedes que andan por ahí, que ya los vi en un anuncio, es de los políticos, ¿verdad? Hay una deuda social increíble, y tiene que ver un poco con ubicarnos en, somos seres humanos, hombres y mujeres, con talentos, con valores, con debilidades, con imperfecciones, con vulnerabilidades, volubles, incluso manipulables, pero dentro de todo eso somos maravillosos y maravillosas, diversas,
y dignas de respeto. Entonces, y somos talentosas, porque yo conozco este país bastante, ustedes lo conocen también, y este país es una cuna de talentos. Es una cuna de talentos en la pintura, en la poesía, en la narrativa, en la música. Pero como decía Leticia de Oyuela, que en paz descanse, aquí García Márquez seguiría siendo el telegrafista. Sí. No, Ahora, fíjense que voy a volver un segundito y no quiero encasillar yo ni al artista, ni al escritor, a la escritora, a la gente, al teatrista, pero hay como un mundo ahí muy cercano al alcohol. Hay muchos, son bohemios, y yo no quiero encasillarlos, pero me da la impresión de que al ver el panorama de un país, hay algunos que dicen, bueno, la única alternativa que nos queda es el brindar. ¿Se da eso en este ambiente? Tiene que ver un poquito con la desadaptación. Sí, creo que hay un porcentaje más alto, pero tendría que haber estudios, ¿verdad?, que digan esto. Y creo que en el mundo político hay mucho ocultamiento de gente que usa coca y que la usa abiertamente en su carro, que esos 80,000 lempiras del Congreso le sirven para comprar unos cuantos gramos. Sí. Y luego esos permisos para las pistas clandestinas les permiten también tener su bolsita ahí, no sé, ¿verdad? Esas negociaciones con México, Colombia. Entonces, creo, me parece más eso, Javier, porque... Lo que pasa es que... porque es que somos hipócritas. Es más abierta, les da igual lo que pueda opinar una es persona menos hipócrita, en su condición, ¿verdad? es menos hipócrita y además sigue siendo genial. Digo, no todos, pero por ejemplo, usted ubica personas en el mundo del teatro, Francisco Salvador o Leonardo Montes de Oca, que es un mimo extraordinario, y Leonardo está bebiendo y está siendo lúcido en su conversación. Yo no quiero mencionar nombres de políticos que empiezan a hablar babosadas cuando ya tienen 2 cervezas encima. Con solo que la pidieron. No, es que con eso la piden y están hablando. Una, y la otra es que, bueno, sin estar bolos, ya bolos. Está muy bien, sí. O hay algunos que es al contrario, hay que decirlo, que buenos no logran hacer las cosas, pero ya bolos sí, tienen algún grado se desinhiben, ¿verdad? Entonces resulta que son gays. Sí. O que son bi. Muy hombres antes de pedir. Muy machitos, muy machitos, muy machitos. La cerveza ya empiezan a... Póngale que la tercera, seamos por favor un poco condescendientes. un poco condescendientes respecto a esto. Ahora, Olga.